Cuando Manuel levantó la mirada de mi teléfono, sus ojos ya no reflejaban al hombre que había sido mi compañero durante 18 años. ¿Quién es Alejandro?, me preguntó con una voz que no reconocí. En ese instante, supe que mi vida perfecta en Taxco estaba a punto de desmoronarse. Si quieres más historias reales sobre las consecuencias de nuestras decisiones, dale like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún video. Mi nombre es Isabel Gutiérrez y les comparto mi historia desde Taxco, Guerrero, esa ciudad de calles empedradas y casas blancas que se aferran a las laderas como si temieran caer. Como yo me aferré a un matrimonio que casi destruyo con mis propias manos. Todo comenzó hace 20 años, cuando conocí a Manuel en la Universidad Autónoma de Guerrero. Él estudiaba ingeniería civil y yo diseño de joyería, natural para alguien nacida en la capital mundial de La Plata. Nos enamoramos como solo se enamoran los jóvenes, con la certeza absoluta de que nuestro amor sería eterno. Nos casamos al terminar la universidad. Fue una boda tradicional en la parroquia de Santa Prisca, esa iglesia barroca que domina el paisaje de Taxco. Mariachis tocaron las mañanitas mientras mi padre me entregaba en el altar. El banquete fue en el patio de la casa de mis abuelos, con mole rojo y pozole blanco, como manda la tradición guerrerense. Los primeros años fueron de lucha y adaptación. Manuel consiguió trabajo en una constructora en Chilpancingo, lo que significaba viajes diarios de ida y vuelta. Yo abrí un pequeño taller de joyería en plata en el centro de Taxco, cerca del Zócalo. Trabajábamos duro, pero éramos felices. Teníamos un propósito. Llegaron los hijos, primero Lucía, ahora de 16 años, y después Carlos, de 12. Compramos una casa en las afueras de Taxco, con una terraza desde donde se ve toda la ciudad y, en los días claros, hasta el Popocatépetl a lo lejos. Nuestra vida transcurría entre el trabajo, la escuela de los niños, las visitas dominicales a los abuelos y las fiestas tradicionales del pueblo. Para nuestro 10º aniversario, Manuel fue ascendido a director de proyectos. Ya no tenía que viajar diariamente a Chilpancingo, ahora supervisaba obras en todo el estado, lo que significaba ausencias más prolongadas pero menos frecuentes. Mi taller de joyería, Plata y Luna, se había convertido en una pequeña tienda reconocida por turistas nacionales y extranjeros. Habíamos alcanzado esa estabilidad con la que sueñan las parejas jóvenes. Y quizás ahí comenzó el problema. La rutina. La sensación de que ya no había sorpresas, de que cada día era previsible. Manuel regresaba cansado de sus viajes y se sumergía en el sillón con la televisión. Yo estaba agotada de manejar la tienda y los asuntos domésticos. Nuestras conversaciones se habían reducido a temas prácticos: las calificaciones de los niños, los pagos pendientes, las reparaciones de la casa. Nuestra vida íntima también había cambiado. Ya no había esa pasión de los primeros años, esa necesidad urgente del otro. Nos queríamos, sí, pero más como se quiere a un familiar que a un amante. Fue entonces cuando conocí a Alejandro. Era un distribuidor de plata de Iguala que comenzó a surtir mi tienda. Más joven que yo, unos 35 años frente a mis 42, con esa energía y esa mirada que te hace sentir vista nuevamente. Al principio, nuestra relación fue estrictamente profesional. Él traía material, negociábamos precios, hablábamos sobre tendencias en joyería. Pero poco a poco, nuestras conversaciones se extendieron a otros temas. Me preguntaba por mis diseños, mostraba interés genuino en mi trabajo creativo. Me recomendaba libros, música. Me recordaba a la Isabel que había sido antes, la que soñaba con exponer sus creaciones en galerías de arte, no solo venderlas a turistas. No sé exactamente cuándo cruzamos la línea. Tal vez fue aquella tarde de lluvia en que se quedó hasta tarde en la tienda esperando que escampara. O quizás durante la Feria Nacional de La Plata, cuando coincidimos en un cóctel para expositores y terminamos hablando hasta la madrugada en un rincón, mientras Manuel, cansado, había decidido regresar temprano a casa. Lo que comenzó como miradas y roces de manos se convirtió en mensajes de texto a todas horas. Buenos días, preciosa. ¿Cómo va tu día? No puedo dejar de pensar en ti. Palabras que hacía mucho tiempo no escuchaba, que me hacían sentir deseada nuevamente, viva. La primera vez que nos besamos fue en mi taller, después de cerrar la tienda. La primera vez que estuvimos juntos fue en un hotel en Cuernavaca, durante un supuesto viaje de negocios para comprar material. Construí una doble vida con una facilidad que ahora me aterra,
reservas de hotel a nombre de mi negocio, encuentros durante supuestas visitas a proveedores, llamadas borradas, mensajes eliminados. Me decía a mí misma que no estaba haciendo daño a nadie, que Manuel estaba tan absorto en su trabajo que ni siquiera notaría mi ausencia emocional, que merecía un poco de felicidad, de pasión, después de años de dedicarme a mi familia. Mentiras que nos contamos para justificar lo injustificable. Durante 8 meses, viví en esta dualidad. Esposa y madre ejemplar en casa, amante apasionada con Alejandro. Llegué a convencerme de que podría mantener ambos mundos separados indefinidamente. ¡Qué ingenua! Todo cambió una noche de enero. Manuel había regresado de un viaje de trabajo a Acapulco antes de lo previsto. Yo estaba profundamente dormida cuando llegó, agotada después de un día especialmente intenso en la tienda. Había olvidado borrar los últimos mensajes de Alejandro. Extraño tus besos. Nuestro encuentro de ayer fue maravilloso. ¿Cuándo puedo verte de nuevo, mi amor? La voz de Manuel me despertó. Estaba de pie junto a la cama, sosteniendo mi teléfono, con una expresión que nunca olvidaré. No era rabia, era dolor puro. ¿Quién es Alejandro?, me preguntó con una voz que no reconocí. No pude mentir. No tenía sentido. Las pruebas estaban ahí, en mi propio teléfono. Le conté todo, entre lágrimas. La insatisfacción, la rutina, la emoción de sentirme deseada nuevamente. Mientras hablaba, veía como cada palabra era como un puñal para él. 18 años, Isabel, dijo finalmente. 18 años juntos. 2 hijos. ¿Todo eso no significa nada para ti? Esa noche, Manuel durmió en el cuarto de invitados. A la mañana siguiente, desayunamos en silencio con los niños. Mantuvimos una fachada de normalidad para ellos. Pero cuando se fueron a la escuela, Manuel me informó que se mudaría temporalmente a un departamento en Chilpancingo. Necesito tiempo para pensar, me dijo. No sé si puedo perdonar esto, Isabel. No sé si quiero intentarlo. Los días siguientes fueron un infierno. Les dijimos a los niños que su padre tenía un proyecto importante que requería su presencia constante en Chilpancingo. Pero Lucía, siempre perceptiva, sabía que algo más estaba sucediendo. Me miraba con sospecha, notaba mis ojos enrojecidos por el llanto nocturno. Alejandro seguía llamando, enviando mensajes. Al principio le conté lo sucedido, esperando quizás que me ofreciera una salida, que me dijera que me amaba y que construiríamos una nueva vida juntos. Su respuesta me abrió los ojos a la realidad de nuestra relación. Es complicado ahora, Isabel, me dijo. Quizás deberíamos darnos un tiempo, hasta que las cosas se calmen. Fue entonces cuando entendí que para él había sido solo una aventura, un romance emocionante con una mujer casada. Nunca hubo un futuro real en sus planes. Sentí como mi mundo se derrumbaba completamente. Había arriesgado mi matrimonio, mi familia, mi reputación en un pueblo pequeño donde todos se conocen, por alguien que no estaba dispuesto a estar a mi lado cuando las cosas se complicaron. 2 semanas después de que Manuel se fuera, mi suegra, doña Carmela, vino a verme. Esperaba reproches, insultos quizás. En cambio, me encontré con una mujer sabia que había vivido lo suficiente para entender las complejidades del corazón humano. Mi hijo está destrozado, me dijo sin rodeos. Pero también sé que un matrimonio no se rompe por un solo error, por grave que sea. Hay algo más ahí, Isabel. Algo que han dejado marchitar con los años. Sus palabras me hicieron reflexionar profundamente. ¿Qué había pasado con nosotros? ¿En qué momento dejamos de vernos realmente, de escucharnos, de buscarnos? Esa misma tarde, le escribí una carta a Manuel. No para justificarme, sino para explicarle mi proceso, mis sentimientos, mis errores. Le hablé de la soledad que sentía a pesar de estar rodeada de familia, de cómo habíamos permitido que la rutina y las responsabilidades sofocaran nuestra conexión. Le dije que entendería si decidía no volver, pero que si había una mínima posibilidad de reconstruir lo nuestro, estaba dispuesta a intentarlo con todas mis fuerzas. A los pocos días, Manuel me llamó. Quería hablar en persona. Nos encontramos en un café en el centro de Taxco, neutral, público. Las calles empedradas brillaban después de una lluvia reciente, y el aire olía a tierra mojada y a historia. He estado pensando mucho, me dijo. Sobre nosotros, sobre lo que pasó. Y tienes razón en algo, nos perdimos en el camino.
Dejamos que la vida cotidiana se comiera nuestro matrimonio. Pero Isabel, esa no es justificación para la infidelidad. Lo sé, respondí. No hay justificación. Solo explicaciones que ni siquiera a mí me consuelan. Hablamos durante horas. Sobre nuestro pasado, nuestro presente, la posibilidad de un futuro. Manuel me confesó que él también había sentido la distancia entre nosotros, pero que su respuesta había sido sumergirse más en el trabajo, evitando enfrentar el problema. No sé si puedo olvidar, me dijo finalmente, pero creo que podemos intentar reconstruir. Por nosotros, por los niños, por todo lo que hemos construido juntos. Acordamos asistir a terapia de pareja. También decidimos que era hora de hablar con los niños, al menos con Lucía, que ya intuía que algo grave estaba sucediendo. Esa conversación con nuestra hija fue una de las más difíciles de mi vida. Decidimos no entrar en detalles, pero sí ser honestos sobre la crisis matrimonial y nuestro compromiso de trabajar en ella. ¿Ya no se quieren?, preguntó Lucía, con una madurez dolorosa. Nos queremos, respondió Manuel. Pero a veces el amor se daña y hay que repararlo, como cuando rompes algo valioso. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta, dolorosa a veces. La terapia nos ayudó a comunicarnos mejor, a expresar necesidades que habíamos silenciado durante años. Manuel volvió a casa gradualmente, primero los fines de semana, luego definitivamente. Corté todo contacto con Alejandro. Cambié de proveedor de plata, incluso consideré vender la tienda, pero Manuel me convenció de no hacerlo. Es tu pasión, me dijo. No deberías renunciar a ella por un error. Ha pasado un año desde entonces. No diré que ha sido fácil. Hay días en que la sombra de la desconfianza aparece en la mirada de Manuel. Hay noches en que me despierto pensando en todo lo que pude perder por un momento de debilidad. Pero también hay avances. Hemos recuperado rituales que habíamos abandonado, cenas a solas, caminatas por el centro de Taxco tomados de la mano, conversaciones sinceras sobre nuestros temores y deseos. Estamos aprendiendo a ser compañeros nuevamente, no solo cuidadores de un mismo hogar. Mi relación con Lucía también ha cambiado. Hay una nueva honestidad entre nosotras. No sobre los detalles de mi infidelidad, sino sobre la realidad de que los adultos, incluso los padres, cometemos errores. Que el amor es más complicado de lo que muestran las telenovelas o las canciones románticas. ¿Qué he aprendido de todo esto? Que la pasión no es lo mismo que el amor. Que la emoción de lo prohibido es efímera, mientras que la confianza destruida puede tardar años en reconstruirse. Que un matrimonio no se sostiene solo, que requiere atención constante, como esas plantas del jardín que mi madre siempre cuida con tanto esmero. He aprendido que la honestidad, por dolorosa que sea, es siempre mejor que la mentira. Que debemos hablar de nuestras insatisfacciones antes de que se conviertan en heridas profundas. Que a veces es necesario romper para reconstruir algo más fuerte. No me enorgullezco de lo que hice. No romanticizo mi infidelidad ni la presento como un acto de rebeldía o autodescubrimiento. Fue un error que causó dolor a las personas que más amo. Un error del que, afortunadamente, pude aprender antes de perderlo todo. Hoy, mientras veo el atardecer desde nuestra terraza, con Manuel a mi lado y el sonido de nuestros hijos en la casa, siento una gratitud inmensa por esta segunda oportunidad. Por la capacidad de perdón de mi esposo, por la resiliencia de nuestra familia. No sé qué nos depara el futuro. No tengo garantías de que hayamos superado completamente esta crisis. Pero sé que estamos luchando juntos, que estamos más atentos a nosotros mismos y al otro, que valoramos lo que tenemos con una conciencia que solo da haber estado a punto de perderlo. Si alguna de ustedes está considerando el camino que yo tomé, les diría, deténganse. Hablen con su pareja. Busquen ayuda. Intenten reconectar antes de buscar esa conexión fuera del matrimonio. Y si están del otro lado, intentando decidir si perdonar una infidelidad, solo puedo decirles que el perdón es un camino, no un destino. Un camino que requiere voluntad de ambas partes, honestidad brutal y el compromiso de construir algo nuevo sobre las cenizas de lo que se quemó. Esta es mi historia, desde este pueblo de plata incrustado en las montañas de Guerrero. Una historia de error, dolor, pero también de esperanza. Porque al final, eso es lo que nos mantiene juntos. La esperanza de que el mañana sea mejor que ayer, y el compromiso de trabajar para que así sea. Si esta historia te tocó de alguna manera, compártela con alguien que pueda necesitar escucharla.
A veces nuestras experiencias más dolorosas pueden servir de luz para otros. Déjame un comentario contando si has pasado por algo similar o qué harías tú en esta situación. Y no olvides suscribirte para más historias reales que nos hacen reflexionar sobre nuestras relaciones y decisiones. Cuando vi a mis hijos irse con mi esposa esa tarde de abril, no imaginé que la próxima vez que me llamarían papá sería 6 meses después, y con una frialdad que me atravesó el alma. Mi momento de debilidad con Claudia me costó lo único verdaderamente valioso que tenía. Si quieres más historias reales que te harán reflexionar sobre las consecuencias de nuestras decisiones, dale like a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones. Mi nombre es Javier Montero y les hablo desde Monterrey, Nuevo León, esa ciudad industrial del norte de México donde construí mi carrera, mi familia y donde, por mi propia estupidez, lo perdí casi todo. Esta es mi historia. No busco justificarme ni despertar lástima. Solo espero que mi experiencia pueda servir de advertencia para otros que podrían estar tentados a cometer los mismos errores. Conocí a Teresa en la universidad. Yo estudiaba ingeniería industrial y ella contabilidad. Nos encontramos en una fiesta de la facultad y desde el primer momento hubo química entre nosotros. Era hermosa, inteligente, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación y una determinación que siempre admiré. Después de 3 años de noviazgo, nos casamos en una ceremonia en la Catedral de Monterrey, rodeados de amigos y familiares. Fue uno de los días más felices de mi vida. Los primeros años fueron de lucha, como para cualquier matrimonio joven. Vivíamos en un pequeño departamento cerca de Fundidora. Yo comencé como ingeniero junior en una empresa automotriz mientras Teresa trabajaba en el departamento contable de un banco. Ahorrábamos cada peso pensando en comprar nuestra propia casa algún día. Nuestro primer hijo, Daniel, llegó 5 años después. Luego vino Mariana. Para entonces, yo había ascendido a gerente de producción y Teresa había dejado su trabajo para dedicarse a los niños, una decisión que tomamos juntos priorizando la familia. Compramos una casa en San Pedro Garza García, en un fraccionamiento seguro donde los niños podían jugar. Los fines de semana íbamos al Parque Chipinque o visitábamos a nuestras familias. Celebrábamos todas las tradiciones, posadas en Navidad, comíamos rosca de Reyes, montábamos altar de muertos, llevábamos a los niños a pedir calaverita. Teníamos lo que muchos considerarían una vida perfecta. Y lo era, realmente lo era. Ese es el primer punto que quiero dejar claro. Mi infidelidad no fue resultado de un matrimonio infeliz o de problemas con Teresa. Fue producto de mi propia debilidad, de mi ego, de una crisis de mediana edad que manejé de la peor manera posible. Todo comenzó hace 3 años. Había sido promovido a director de operaciones. Más responsabilidades, más presión, pero también más reconocimiento y, por supuesto, mejor salario. Con el nuevo puesto vino una nueva oficina y una asistente personal, Claudia. Claudia era 15 años menor que yo, recién graduada, energética, ambiciosa. Al principio, nuestra relación fue estrictamente profesional. Ella era eficiente, aprendía rápido, se quedaba hasta tarde cuando era necesario. Le enseñé sobre la industria, la apoyé en su desarrollo profesional. No sé exactamente cuándo las cosas comenzaron a cambiar. Tal vez fueron esas noches trabajando hasta tarde en informes trimestrales. Quizás los viajes de negocios a la Ciudad de México o Querétaro. O simplemente la atención que me prestaba, la forma en que me hacía sentir, poderoso, interesante, admirado. Comenzamos a tomar café juntos durante los descansos, a almorzar ocasionalmente. Las conversaciones se volvieron más personales. Me escuchaba hablar sobre mis preocupaciones, sobre la presión del trabajo, sobre esa vaga sensación de que la vida estaba pasando demasiado rápido. Me hacía sentir comprendido de una manera que, justo entonces, no sentía en casa, donde las conversaciones giraban más en torno a los niños, las cuentas, lo cotidiano. La primera vez que cruzamos la línea fue después de una cena de celebración por cerrar un contrato importante. El equipo había salido a festejar, pero al final solo quedamos Claudia y yo. Habíamos bebido más de la cuenta. Me ofreció llevarme a casa, ya que no estaba en condiciones de manejar. En el estacionamiento del restaurante, en la intimidad de su auto, sucedió el primer beso. Debí haberme detenido ahí. Debí haber reconocido la gravedad de lo que estaba haciendo. Debí haber pensado en Teresa, en Daniel, en Mariana.
Pero no lo hice. Al contrario, racionalicé lo sucedido. Solo fue un beso, estaba borracho, no significa nada. Pero significó el inicio de una aventura que duró 3 meses. Encuentros en hoteles, mensajes de texto a todas horas, mentiras sobre viajes de trabajo o reuniones tardías. Me convertí en un experto en el engaño, en vivir una doble vida, en traicionar la confianza de quien más me amaba. Durante ese tiempo, me dije a mí mismo que podía mantener ambos mundos separados. Que lo que Teresa no supiera no podía lastimarla. Que era solo algo físico, sin importancia emocional. Mentiras, todas mentiras que me contaba para no enfrentar la realidad de lo que estaba haciendo. Y entonces, lo inevitable sucedió. Teresa encontró mensajes en mi teléfono. No había sido lo suficientemente cuidadoso. O quizás, en el fondo, quería ser descubierto, quería que algo detuviera esa espiral de engaños en la que me había sumergido. Recuerdo ese día con dolorosa claridad. Era un jueves por la noche. Llegué tarde a casa, como se había vuelto habitual. Los niños ya estaban dormidos. Teresa estaba sentada en la sala a oscuras, solo con la luz de una lámpara. Sobre la mesa de centro estaba mi teléfono. Había olvidado llevármelo esa mañana en mi prisa por salir. ¿Quién es Claudia?, preguntó con una voz que no reconocí. No era rabia lo que escuché, era algo peor, dolor puro, decepción, incredulidad. No pude mentir. No tenía sentido. Las pruebas estaban ahí, en mi propio teléfono. Le conté todo, intentando minimizar, tratando desesperadamente de controlar el daño. No significa nada, fue un error, te amo a ti. Palabras vacías frente a la magnitud de mi traición. Teresa no gritó, no hizo una escena. Solo me miró con esos ojos que siempre me habían mirado con amor, ahora llenos de un dolor indescriptible, y dijo, necesito que te vayas. Ahora. Esa noche dormí en un hotel. Creí, ingenuamente, que sería temporal. Que después de unos días, de unas semanas quizás, podríamos hablar, podría pedir perdón, podríamos ir a terapia de pareja. Que Teresa, quien siempre había sido comprensiva, quien siempre había puesto a la familia primero, encontraría la forma de perdonarme. No entendía entonces la profundidad de la herida que había causado. No comprendía que hay límites que, una vez cruzados, cambian las relaciones para siempre. Los días siguientes fueron caóticos. Teresa se negaba a hablar conmigo directamente, todo era a través de mensajes o de su hermana. Me permitió ver a los niños solo en presencia de un familiar. Daniel, de 10 años entonces, me preguntó por qué ya no vivía en casa. No supe qué responderle. Claudia y yo terminamos, por supuesto. En medio de la crisis, vi con claridad lo superficial que había sido nuestra relación, lo insignificante comparado con todo lo que había arriesgado, con todo lo que estaba perdiendo. 2 semanas después del descubrimiento, Teresa me informó a través de su abogado que quería el divorcio. Fue como un golpe físico. De repente, la realidad de lo que había provocado me golpeó con toda su fuerza. Esto no era un mal momento, no era una crisis que pasaría. Era el fin de mi matrimonio, el desmoronamiento de mi familia. Intenté todo para salvar la relación. Le escribí cartas, le envié mensajes, le rogué a su familia que intercediera. Me ofrecí a ir a terapia, a cambiar de trabajo, a hacer lo que fuera necesario. Pero Teresa había tomado su decisión, y la conocía lo suficiente para saber que cuando se decidía por algo, era definitivo. El divorcio se concretó 6 meses después. Fue civilizado en apariencia, pero devastador emocionalmente. Acordamos custodia compartida, aunque los niños vivirían principalmente con Teresa. Yo me mudaría a un departamento cerca para facilitar las visitas. El primer día que fui a buscar a los niños para llevármelos por el fin de semana fue uno de los momentos más duros. Toqué el timbre de la que había sido mi casa por años. Daniel abrió la puerta y, en lugar del papá, entusiasta al que estaba acostumbrado, me saludó con un formal hola, papá. Mariana, de 7 años, se escondió detrás de su hermano, como si yo fuera un extraño. Durante meses, las visitas fueron tensas, artificiales. Los niños estaban confundidos, dolidos. No entendían completamente por qué sus padres ya no estaban juntos, pero sabían que yo había hecho algo malo, algo que había lastimado a su madre. Una tarde, Daniel me preguntó directamente, ¿es verdad que engañaste a mamá con otra mujer?
La pregunta me dejó sin aliento. ¿Cómo explicarle a un niño de 10 años algo que ni yo mismo entendía completamente? ¿Cómo hablarle de debilidad, de errores, de consecuencias? Sí, respondí finalmente, decidiendo que merecía al menos la verdad. Cometí un error muy grave que lastimó profundamente a tu mamá. Es mi culpa que nuestra familia ya no esté junta. Daniel me miró con una mezcla de confusión y decepción que me rompió el corazón. ¿Ya no querías a mamá? Siempre he querido a tu mamá, le aseguré. Mi error no tuvo nada que ver con dejar de quererla. Fue una debilidad, una estupidez que nunca debí cometer. No sé si entendió. ¿Cómo podría? Yo, adulto, protagonista de la situación, apenas entendía cómo había sido capaz de arriesgar tanto por tan poco. Los meses siguientes fueron un proceso de adaptación doloroso. Me mudé a un departamento en San Jerónimo, lo suficientemente cerca para ser parte de la vida cotidiana de mis hijos, pero sin la intimidad de un hogar compartido. Renuncié a mi trabajo, no podía seguir en un lugar que me recordaba constantemente mi error, y encontré una posición en otra empresa. Fue un paso atrás en mi carrera, pero en ese momento era lo que menos me importaba. Poco a poco, construimos una nueva normalidad. Los niños venían conmigo fines de semana alternos y un día entre semana. Asistía a sus eventos escolares, los llevaba al médico cuando era necesario, intentaba mantener una relación civilizada con Teresa por el bien de ellos. Entonces, un año después del divorcio, Teresa me dio otra noticia que me golpeó como un puño. Había comenzado a salir con alguien. Andrés, un médico que había conocido a través de amigos comunes. No tenía derecho a sentirme traicionado, lo sé. Era hipócrita de mi parte sentir celos o resentimiento. Yo había roto nuestro matrimonio. Teresa tenía todo el derecho de rehacer su vida. Pero eso no hizo que doliera menos, especialmente cuando, 6 meses después, Andrés se mudó a la que había sido nuestra casa. Ver a otro hombre viviendo con mis hijos, ocupando el espacio que una vez fue mío, fue una de las experiencias más humillantes y dolorosas que he vivido. No por orgullo masculino herido, sino porque cada vez que recogía a los niños y veía su carro en la entrada, cada vez que Daniel o Mariana mencionaban algo que Andrés dijo o Andrés hizo, era un recordatorio de lo que había perdido, de lo que había arrojado por la borda. Lo peor vino cuando, después de que Andrés llevaba casi un año viviendo con ellos, escuché a Mariana referirse a él como papá Andrés durante una conversación telefónica. Sentí como si me hubieran sacado el aire de los pulmones. Mi hija, mi pequeña, ahora tenía 2 papás. Y era enteramente mi culpa. Esa noche, solo en mi departamento, tuve que enfrentar la magnitud completa de las consecuencias de mis acciones. No solo había perdido a mi esposa, había alterado permanentemente mi relación con mis hijos. Había creado una fractura en sus vidas, una complicación que nunca debieron enfrentar. Por un romance pasajero, por un impulso egoísta, había cambiado el curso de 4 vidas para siempre. Han pasado 3 años desde el divorcio. Teresa y Andrés se casaron el año pasado. Es un buen hombre, debo admitirlo. Trata bien a mis hijos, respeta mi lugar como su padre biológico. En otra circunstancia, podríamos haber sido amigos. Daniel tiene ahora 13 años, está en la secundaria. Le va bien en deportes, especialmente en fútbol. Mariana, con 10 años, es apasionada del ballet y las matemáticas. Ambos han adaptado sus vidas a esta nueva realidad mejor de lo que yo mismo he logrado hacerlo. Mi relación con ellos ha mejorado con el tiempo. Ya no hay esa incomodidad inicial, esa distancia. Pero no es lo mismo. Nunca será lo mismo. Hay momentos importantes de sus vidas que me he perdido, rutinas diarias que desconozco, chistes internos de los que no formo parte. A veces, cuando los recojo para el fin de semana, siento que recibo visitantes en lugar de a mis propios hijos. En cuanto a mi vida personal, he tenido algunas relaciones, nada serio. La experiencia me ha hecho más cauteloso, más reflexivo sobre lo que realmente quiero y valoro. He asistido a terapia, he trabajado en entender qué me llevó a traicionar de esa manera a la mujer que amaba, a arriesgar lo más valioso que tenía. ¿He perdonado a Claudia? No hay nada que perdonar. Ella no me obligó a nada. Ambos éramos adultos tomando decisiones, aunque fueran terriblemente equivocadas. La última vez que supe de ella, se había mudado a Guadalajara para un nuevo trabajo. ¿Me ha perdonado Teresa? No lo sé. Hemos alcanzado una relación cordial por el bien de los niños.
Podemos hablar sobre asuntos prácticos sin tensión, incluso ocasionalmente recordar buenos momentos del pasado. Pero hay una distancia, una reserva que no estaba antes. La confianza, una vez rota, es casi imposible de reconstruir completamente. ¿Me he perdonado a mí mismo? Estoy en ese proceso. No se trata de eximirme de culpa o de minimizar el daño causado. Se trata de aceptar lo sucedido, aprender de ello, y encontrar una forma de seguir adelante siendo un mejor hombre, un mejor padre, incluso si ya no puedo ser un buen esposo para Teresa. Si hay algo que quisiera que se llevaran de mi historia es esto: no existen las aventuras sin consecuencias. No hay infidelidades que no lastimen a nadie porque nadie se enterará. El engaño no solo daña a tu pareja cuando lo descubre, te daña a ti en el proceso, corrompe tu integridad, te convierte en alguien que nunca pensaste que serías. La tentación puede parecer irresistible en el momento. El ego masculino, especialmente, es vulnerable a la validación que viene de saber que alguien más te desea. Pero ningún momento de pasión, ninguna emoción temporal, vale el precio de destruir lo que has construido con años de amor, compromiso y confianza. Cada vez que veo a mis hijos irse después de un fin de semana conmigo, cada vez que paso frente a la que fue mi casa y veo las luces encendidas sabiendo que hay otra familia dentro, cada Navidad o cumpleaños que celebramos separados, recuerdo el verdadero costo de mi infidelidad. No solo perdí a mi esposa, perdí la vida que habíamos construido juntos. Perdí la oportunidad de ver crecer a mis hijos día a día. Perdí la confianza y el respeto que me habían tenido. Perdí la imagen que tenían de mí como alguien confiable, íntegro. Y todo por un romance que, en retrospectiva, no significaba nada comparado con lo que destruyó. Si estás tentado a ser infiel, si estás justificando un engaño, si crees que puedes mantener dos mundos separados sin consecuencias, piénsalo de nuevo. El precio es mucho más alto de lo que imaginas. Y cuando lo hayas pagado, cuando estés del otro lado como yo ahora, te darás cuenta de que nada, absolutamente nada, valía semejante costo. Esta es mi historia. No busco simpatía ni absolución. Solo espero que mis palabras lleguen a alguien que esté al borde de cometer el mismo error, y que quizás, solo quizás, lo piense dos veces antes de dar ese paso que podría cambiarlo todo para siempre. Si esta historia te resonó o conoces a alguien que podría beneficiarse de escucharla, compártela. A veces necesitamos ver las consecuencias reales de la infidelidad para entender su verdadero impacto. Deja un comentario compartiendo tu experiencia o reflexión, y no olvides suscribirte para más historias que nos hacen reflexionar sobre nuestras decisiones y sus consecuencias en la familia.